Acá. Muy bien, vamos a dar comienzo. Ahora sí, vamos a comenzar con el principio. Porque los que han arrancado hace poco, veníamos arrancando creo que desde Deuteronomio o Levíticos o Números, no me acuerdo, por ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a arrancar desde el principio del libro. Como todo libro, se tiene que pensar desde el principio para entender el final del libro. Y a veces quizás suena un poco monótono o rutinario decir, otra vez vamos a leer Génesis. Ya este va a ser el cuarto año que leemos, por ahí, cuarto o quinto año que leemos Génesis. Todos los años volvemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y volvemos. Pero ¿qué pasa? Es que a veces, por ejemplo, en esta porción, Génesis va desde Génesis capítulo 1 al capítulo 6, 8. Imagínense que en un sábado demos los 6 capítulos. Se nos hace, de aquí estamos a 3 horas para analizar cada capítulo, ¿no? Por eso durante la semana, en este caso tenemos 6 capítulos, quizás podamos leer un capítulo cada día. En otras porciones son 3 capítulos, otros son 4. Entonces, nunca es monótono o aburrido volver a leer. ¿Por qué? Porque quizás hoy vamos a dar del capítulo 1 y alguna parte del capítulo 4, pero el año que viene quizás damos el capítulo 2 o el capítulo 6, ¿no? Y vamos a ir, y cada vez que vamos creciendo en la palabra, vamos a ir entendiendo un poquito más de lo que nos va a hablar. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos, ¿qué fue que dimos en Génesis 1? No me acuerdo, y volvemos a repasar, ¿no? Porque nosotros el otro día escuchaba, ¿no? De un joven que decía que sabía 6 idiomas. Y él se dio cuenta, dice, que nuestro cerebro es también como la computadora. Y las computadoras tienen memoria, o así como el celular. Y cuando nosotros nos llenamos de basura o cosas que no son necesarias, va quedando sin memoria. Pero qué mejor, decía él, aprender idiomas. Y en nuestro caso, qué mejor es llenar esa memoria con la palabra de Dios, ¿no? Porque si la llenamos de cosas que no edifican, o sea, que no son necesarias, vamos a llenar eso y no vamos a tener espacio, vamos a decir, me olvidé, ¿qué fue lo que dimos? ¿Qué fue esto? ¿No? Entonces es bueno llenar nuestra memoria, nuestro chip de la palabra de Dios. Entonces, como siempre digo, las porciones trato de que el centro siempre, y recuerdo las palabras de un pastor que nos decía que debemos predicar cristocéntrico, ¿no? Eso nos decía un pastor, y me quedó grabado eso, un pastor evangélico. Y siempre tratamos desde que la Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hablemos de Yeshua, que él se mostraba ahí, ¿no? Porque él decía, Moisés habló de mí, decía Yeshua, Jesús. Moisés, si ustedes le creerían a Moisés, me creerían a mí. Entonces, a veces cegados por el papelito que tenemos en el medio del libro, ¿no? Cegados por la hojita que dice Nuevo Testamento, que en realidad eso está por estar ahí. Cegados decimos, no, el antiguo pasó y ahora el nuevo. Cegados a eso, muchos no se dan cuenta que Yeshua está en los primeros libros de la ley, de la Torá. Entonces, como predicamos cristocéntrico, lo primero que hacemos a las personas cuando se comunican con EMI a través de las redes sociales o de WhatsApp, dice, necesitamos dirección. Nosotros estamos aprendiendo la palabra, pero no tenemos ningún maestro, ni un pastor, no tenemos congregación. Entonces, como todo buen labrador de tierra, uno, ¿no? Si tiene una chacra, vas a plantar algo, vas a ver cómo está la tierra, ¿no? A ver si hay que ararla, si cómo está, si hay que fertilizarla, ¿no? Bueno, nosotros también somos labradores, cada uno de ustedes son labradores. Entonces Emi le pregunta, para ver cómo está la tierra del otro lado, bueno, ¿y qué sabes de la palabra? Yo soy pastor, algunos le dicen. Muy bien, ya sabemos por dónde vamos. Estoy en Raíces Hebreas o Raíces de la Fe hace un par de meses. ¿Y qué sabes? Esto y esto y esto, algunas cosas por arriba, ¿no? Entonces la pregunta fundamental es, ¿crees que Yeshua es Dios? La mayoría dicen sí, creo que Yeshua es Dios. Y también, en su gran mayoría, hoy en día dicen no, Yeshua no es Dios. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión podemos tomar? Porque la base de nuestra fe es saber si Yeshua, es entender y comprender y tener el convencimiento de que Yeshua es Dios, ¿no? Entonces ahí le decimos a la persona, bueno, ¿querés que yo te explique y te enseñe que Yeshua sí es Dios? Y algunos dicen, no, eso es anatema, eso es cosa de evangélicos. Bueno, entonces vaya y que otro labre su tierra. Si usted no quiere aprender y no quiere salir de su error, bueno. Y los otros dicen, sí, yo he oído
que algunos dicen que Yeshua no es Dios, pero ¿cómo es? No entiendo, no comprendo. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar con la gente, pero la base principal y la pregunta principal es si Yeshua es Dios. Entonces, esta porción, este estudio que yo hice, si bien no es mío, esto lo hemos aprendido de nuestro maestro también, lo dividí en dos partes. La primera parte, el título de esta palabra, por los que no saben, lo que no lo han leído, dice: en el principio creó Yeshua los cielos y la tierra. Ese es el título, y es una pregunta. ¿Creó Yeshua el cielo y la tierra? Entonces, como dije, esta porción la dividí en dos partes: Yeshua como Elohim creador de todo y Yeshua como salvador del mundo. ¿Sí? Entonces vamos a ir con la primera parte, Yeshua como Elohim creador de todo. Entonces vamos a leer la porción que comienza a decir así, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en este único versículo, el primero de todo, a mí me explotó la cabeza, como, ¿no? Entender esto y comprender esto. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como decía Amy hoy. Un versículo simple, pero que si lo leemos a profundidad y entendemos, se nos va, como dije, a explotar la cabeza. Vamos a entrar en profundidad y ver que Yeshua mismo fue el que creó los cielos y la tierra. Dios mismo. Si decimos que Yeshua es Dios, el que creó, vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa, que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. También fue escrito en griego, la Septuaginta se le dice también, el Antiguo Testamento, pero originalmente el Antiguo Testamento, los primeros libros, o sea también los Salmos y los Proverbios, fueron escritos en hebreo. Entonces, vamos a poner aquí, espero que se vea, sí. Dice el versículo que estábamos leyendo en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto que dice acá, Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet haaretz, es lo que se transliteraría en hebreo, ¿sí? No se escribe así en hebreo, es simplemente como suena, ¿no? Entonces, en el principio, lo voy a poner así para que se vea. En el principio significa Bereshit, ¿sí? Bara creó, Elohim et Hashamaim, los cielos, bet haaretz, y la tierra, ¿sí? Lo más importante para entender si Yeshua es Dios, que en ese versículo nos está hablando, es esta partícula, et. Elohim significa Dios, et es una partícula. Que esta palabra en el hebreo, así se escribiría et, y así se escribe el hebreo también, ¿sí? Esto es simplemente como suena, de derecha, ¿verdad? Se lee de derecha a izquierda, no como nosotros lo leeríamos, ¿no? Así. Esta palabrita, esperen que me voy a acercar un poquito más, si no. Esta palabrita es la primera letra del alfabeto hebreo. Se pronunciaría Aleph. Y esta es la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tav. Se pronuncia Tav. Y estos dos puntitos, como en hebreo no existen las vocales como hoy, A, E, I o U, se pone así. Siempre la letra Aleph puede estar acompañada de las vocales A, E, I o U. En este caso, estos dos puntitos significa la E. Entonces, et y la Tav, et, sería así, la vocal. Por ejemplo, tenemos la vocal A, que creo que era como una T, hay otros que son así. Dependiendo de los simbolitos que están abajo, es la vocal que va, ¿sí? Entonces podemos decir que la et. ¿Y esto qué nos enseña esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Si sabemos que esta es la primera letra del alfabeto hebreo y esta es el final, esto nos va a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del 7 al 8, pero el principal es el versículo 8. A ver que lo vamos a buscar aquí.
y ahora va a tener mucho más sentido a qué me estoy refiriendo, para qué quiero mostrarle qué es la primera letra, qué significa la primera letra y la última letra del abecedario, del alfabeto, perdón. Déjenme buscar bien. Apocalipsis 1, versículo 7 dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién vendrá en las nubes? Yeshua. ¿Sí? Y dice versículo 8: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El alfa y omega es la primera, el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario. Así como nosotros la primera letra del abecedario es la A y la Z. Entonces estaba diciendo, en el principio creó, ¿de quién estábamos hablando? De Yeshua, ¿no? En el principio creó Elohim, el Et, Yeshua, los cielos y la tierra. El principio y el fin estaban desde el comienzo. ¿Quién es el principio y el fin de la creación? Estamos hablando, ¿no? Porque Yeshua no tiene principio ni fin, ¿sí? Entonces podemos comprender que aquí estaba contenido en el Et, que es Aleph y Tav. ¿A quién? A Yeshua. Así como nos dice en el griego, yo soy el alfa y el omega. En el Antiguo Testamento, Yahweh se hacía conocer como el yo soy. Aquí nos dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el Aleph y la Tav. En el principio creó Yeshua, el Et, los cielos y la tierra. Podemos descartar Juan 1.1, ¿no? Que el verbo, si podemos creer lo que dicen ellos. Pero acá, en más profundidad, nos está diciendo el Aleph y el Tav, la alfa y la omega, la A y la Z. El principio y el fin creó los cielos y la tierra. Entonces aquí es hermoso poder comprender que Él lo creó todo. Él, en una partícula de una palabrita, nos puede decir la deidad. Dios creó los cielos y la tierra. Yeshua, nuestro Dios, creó los cielos y la tierra. Entonces, aquí vemos que en Génesis Él estaba haciendo todas las cosas. Y vamos a ver quién más estaba con Él desde el principio. Dice versículo 2, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu, Ruach HaKodesh en hebreo, ¿sí? Y me suena, busqué la palabra en el hebreo que significa y se movía. Rakaf significa empollar, incubar. ¿Quién empolla? ¿Quién incuba? A ver, Luján, ¿qué se te viene a la mente cuando digo empollar, incubar? ¿Quién hace eso? Los hijos de Dios. ¿Quién más? ¿Olga? Las gallinas, los pollos, las palomas, las águilas. Y en Deuteronomio 32, lo que estuvimos leyendo al final del libro, hace muy poquito, Deuteronomio 32, versículo 11 dice: como el águila que excita sobre su nidada, revolotea, la palabra revolotea también es la palabra rakaf sería, ¿no? Sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Quién estaba revoloteando? ¿Quién estaba ordenando, como decía Emi hoy? El Espíritu. ¿Quién estaba, no? Cuando una gallina o una paloma está acomodando, ¿no? Empollando, los acomoda a los huevitos, ¿no? Y así era lo que hacía el Espíritu Santo. Entonces podemos comprender que en esta historia de la humanidad, los protagonistas principales, ¿quién eran? Yeshua como Dios y el Espíritu Santo.
juntamente de la mano. Mi esposo hoy justo también estaba hablando acerca de que Dios Padre hizo un espacio dentro de él para que su parte de hijo, ¿no? Porque muchos no comprenden y hacen la analogía del huevo, ¿no? Pero mejor es comprender que tenemos un mar o el océano, ¿no? Y del mar o del océano salen los ríos, pero siguen siendo de la misma agua. A ver si se ve ahí. Y de los ríos salen ¿qué? De los arroyos. Pero ¿de quién sale? Del mismo. Podríamos decir que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos están unidos. Entonces vemos que Dios hizo un espacio dentro de Él, ¿no? Y empezó a trabajar ¿quién? Yeshua y el Espíritu Santo, ¿sí? El Ruach HaKodesh. Entonces quiero que nos quedemos con esta imagen, los protagonistas principales de esta historia, que son Yeshua como creador de todas las cosas, conjunto con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora quiero dejarle una incógnita a los que están a través de internet y los que están acá, que no las voy a contestar, pero capaz al final cuando apaguemos la cámara, y los que están a través de internet, si la quieren saber, lo pueden escribir, nos pueden preguntar, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Y son dos preguntas, son dos incógnitas, que dice que cuando crea al hombre y a la mujer, dice que Dios los creó a imagen, ¿no? Hablando de protagonistas principales como Yeshua y el Espíritu Santo, y como protagonistas secundarios, vamos a decir, seríamos nosotros, la creación, los humanos. Él dice que Él creó a su imagen. Si sabemos que Yeshua es la imagen del varón, la imagen de la mujer, ¿dónde salió? Esa es la primera incógnita. Esto capaz no nos sirve para salvación, pero es un dato muy interesante y muy importante que quizás al final, si ustedes quieren, yo se las puedo contestar. Y dice en el versículo 24 del capítulo 1, dice, el 27 dice, y creó Dios, ¿no? El ET también está acá en esta partícula, al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra. Entonces la pregunta es, tenemos la imagen de Yeshua como hombre y tenemos la imagen de la mujer. ¿De qué imagen? ¿De dónde salimos nosotras? ¿No? Alguien Dios tuvo que ver para crearnos a nosotros, esta parte sensible, delicada, ¿no? Y en el capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios los creó, los dijo eso. Si Adán y Eva eran los primeros hombres, las primeras personas, ¿quién era el padre y quién era la madre? Es una incógnita. ¿Quién era el padre y quién era la madre? ¿Quién era la madre? Él nos creó a nosotros, entonces era Él el padre y la madre. Y la madre. Ahora vamos a ver al final quién es la madre. Pero es un dato interesante que muchas personas, capaz esto no nos sirve, como dije, como salvación, ¿no? Pero es un dato de que dentro de la palabra hay tanta profundidad, hay tantos misterios, tantas cosas hermosas que cada vez que nos metemos en su palabra nos sorprende el Señor. Y hoy en día vos le preguntás quizás a un borracho, algo habría, quizás escuchó. Vos sabés que Jesús murió por vos, ¿no? Sí. Jesús te vino a salvar. Todos, creo que la mayoría de las personas tienen algo de conocimiento de lo que Él hizo por nosotros. Quizás no en gran magnitud, pero saben. Y estas cosas es para las personas que capaz que les gusta meterse en profundidad, no perdiendo su obra redentora. Entonces les dejo esas preguntas como incógnita ahí para que pensemos y busquemos de su palabra. Entonces dijimos que la primera parte de este estudio era como Yeshua Elohim creador de todo, como Dios creador de todo. Y la segunda parte, Yeshua como salvador del mundo. ¿Sí? No nos olvidemos de que Él es nuestro salvador. Entonces, aquí entraríamos nosotros como los protagonistas secundarios de esta historia hermosa. Entonces, en esta primera parte, en esta segunda parte, vamos a ver que
hubo los dos primeros pecados. Todos conocemos lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Que Eva, ¿puedes bajar un poquito la música? Que Eva escuchó la voz de la serpiente, ¿no? Y no escuchó la voz de Dios que le dijo que no comiera. Entonces vemos que ellos, la mujer le da de comer de ese fruto a su esposo, y ellos, ¿qué hacen? Dice que vieron que estaban desnudos. Para pensar, dice que ellos eran seres de luz. ¿Por qué no veían su desnudez? Porque si nos imaginamos una lamparita súper fuerte, no podemos, imagínense que ahí podemos ver, ¿no? La lamparita a su detalle como es. Pero cuando se enciende y tiene una luz tan potente, no podemos ver sus detalles. Así era el hombre. Ellos eran unos seres de luz. Por algo Yeshua decía, vosotros sois la luz del mundo. Cuando tenemos a Yeshua en nuestro corazón, nosotros somos luz. Pero esa luz que existía en el Edén era mayor y ellos no veían, no necesitaban ropa, porque estaban llenos de luz. Pero cuando pecaron, ellos vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que cosieron hojas, ¿sí?, para tapar su desnudez. Vieron el pecado, lo que habían hecho, ¿no? Y en otras ocasiones mi esposo ya ha explicado que las hojas lo que representa son la religión. Lo que el hombre a veces quiere hacer para tapar el pecado. Y muchas veces dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dicen, bueno, yo voy a la iglesia. Y se escudan de eso, ¿no? Esas serían las hojas. Sea cual sea la religión, ¿no? Evangélico, musulmán, lo que sea, ¿no? A su parecer quieren cubrirse lo que el pecado hizo en sus vidas, ¿sí? Pero vemos en Génesis capítulo 3, 24, que Dios le dice, ¿qué hicieron? ¿Por qué te tapaste? Es que vimos que estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Entonces dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Y si son de pieles, seguramente fue de un animal. Y ahí vemos la primera obra redentora que hizo Dios en la humanidad, que hizo sacrificar un animal para tapar nuestro pecado. La primera vez que el hombre necesitó de ese sacrificio, lo que luego en muchos años y miles de años después lo hizo Yeshua en la cruz. Entonces el primer pecado fue ese, ¿no? Que ellos comieron del fruto y Dios tuvo que matar a un animal inocente para tapar su pecado, para cubrir su desnudez. Y vemos el segundo asesinato, el segundo pecado fue que Caín, los hijos de Abel, de Eva y Adán, mató. Caín mató a su hermano Abel. El primer asesinato. Pero antes que sucediera ese asesinato, ¿por qué sucedió? Vamos a leer un poquito. Ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo, vamos a leer del 2. Y muchos hemos leído esta palabra, estos pasajes, ¿no? Y muchos son los sermones que hay acerca de esto. Dice así, versículo 1, dice, conoció a Adán, o sea, tuvo relaciones, Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, o sea, ya pasando varios años, quiere decir esto, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también, en otras palabras, y además de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense en que cuando nosotros empezamos a estudiar Éxodo, cuando se da el orden levítico, ¿no? Que está Aarón como el sumo sacerdote y se le da el orden de hacer sacrificios, ofrendas. Fíjense en que aquí ya existían las ofrendas, los sacrificios, ya existían. ¿Por qué? Porque antes
del sacerdocio levítico. Levítico era, el sacerdocio era una forma de decir sacerdocio levítico de la casa de Leví, ¿sí? Antes existía otro sacerdocio que se llamaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era una persona, Melquisedec era el nombre del sacerdocio. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento dice que Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Había una cláusula para el orden levítico, para el sacerdocio levítico, que el sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, porque si no se rompía el sacerdocio, dejaba de existir. ¿Y qué pasó? Dice que Caifás, cuando se presentó Yeshua y dijo, ¿no? Los otros, vos sos rey, ¿no? Vos decís que soy rey. Ustedes están diciendo que yo soy rey. Y dice que Caifás rompió sus vestiduras. ¿Y qué hizo ahí? Romper el sacerdocio levítico. Y ahí nuevamente comienza a tener nuevamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que se pasaba de hijos, de padres a hijos, así como el orden de Levítico, también el de Melquisedec. Entonces Adán era el primer sacerdote quien enseñó a sus hijos, a Caín y a Abel, lo que eran las ofrendas, lo que eran los sacrificios. Entonces aquí podemos ver que ellos fueron, después de un tiempo, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. En Levítico más adelante podemos ver los tipos de ofrendas que había, ¿no? Y dice acá, y Abel trajo también. O sea, nos está diciendo dos cosas. Que Caín trajo las ofrendas, que ofrenda aquí es la palabra minjá, ¿no? Que es una oblación, ofrenda de cereales, ¿sí? Todo lo que es del fruto de la tierra, ¿sí? Una ofrenda también podría ser de agradecimiento. Cuando se llevaba al sacerdote, ¿no? Mecían la gavilla, los cereales, era una ofrenda de agradecimiento, ¿no? Como hoy tenemos los diezmos y las ofrendas, que las ofrendas son del corazón. Eso es lo que hizo Caín, dio de corazón la ofrenda de la tierra, de los cereales. Pero dice que Abel trajo, además, o sea, que nos quiere decir, también, dice ahí, además, no solo las ofrendas de cereales, sino que también trajo las ovejas, las más gordas de ellas. ¿Cuáles eran las ofrendas cuando se hacían ofrendas con animales? Era por la expiación del pecado. Vamos a leer Levíticos capítulo 4, capítulo 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por equivocación, por yerro, dice, en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se han de hacer, e hicieres alguna de ellas, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y vemos que hay de becerro, de vaca, de ovejas, ¿no? De corderos, ofrendas por el pecado. Entonces, lo que nos está diciendo acá, que Caín, porque dice que más adelante dice, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice que Dios miró con agrado a Abel por su sacrificio, pero el de Caín no. Vamos a decir, ¿por qué? Si Caín estaba agradeciendo los cereales, ¿no? De su tierra, el fruto de su tierra. Pero ¿qué pasa? Que Caín se olvidó del arrepentimiento, de la ofrenda por el pecado. Y muchas veces pasa esto dentro del pueblo de Dios. Yo te agradezco, Señor, yo te esto, pero nunca se les pasa por la mente el pedir perdón,
el arrepentimiento, el sacrificio por el pecado. Y el sacrificio hoy en día no es matar un cordero, sino el sacrificio por el pecado es el arrepentimiento, es la vida nueva, es si íbamos a dirección contraria, ahora vamos a la dirección correcta, la que Dios nos marcó. Entonces dice, y Abel trajo también, o sea, además, no solo de los cereales como trajo su hermano Caín, sino que también él ofreció un sacrificio de arrepentimiento. Ellos, como sucesores del sacerdocio, ellos también estaban ofreciendo un sacrificio, él, en el caso de Abel, un sacrificio de arrepentimiento. Entonces Dios le estaba diciendo a Caín, ¿por qué te entristeciste? Porque si vos haces bien, dice acá, el pecado está a la puerta. Como dije, la palabra acá que dijo que trajo una ofrenda, minjá, también la palabra hatat, que significa ofrenda por el pecado, ¿no? Dios le estaba diciendo acá a Abel, a Caín, que la oportunidad, la ofrenda por el pecado estaba a la puerta. O sea, le estaba diciendo, las puertas están abiertas para que te arrepientas. Todavía estás a tiempo de hacer un sacrificio por el pecado, por tu pecado. Y Caín, no, él ofreció solo el agradecimiento. Bueno, yo te doy, Señor, mi ofrenda y ya está. Creyó que con eso sería suficiente. Pero Abel trajo no solo el agradecimiento, sino también el sacrificio por el perdón del pecado. Por eso se molestó tanto. Porque eso a Dios le gustó más la ofrenda de Abel y no de Caín. Porque creyó que era suficiente, que con eso alcanzaba, con ser agradecidos. No alcanza solamente con ser agradecido, sino vivir una vida de arrepentimiento, una vida de conversión. Cada día nosotros debemos arrepentirnos, porque todos pecamos, porque todos nos equivocamos. Señor, te pido perdón. Esto que cometí no lo voy a cometer más. Entonces, en conclusión de esto, tenemos a Yeshua, creador de todo, a Yeshua como salvador del mundo, y a Yeshua y al Espíritu Santo, quien es el que convence al mundo de pecado, obrando en nuestras vidas, y nos está diciendo, el pecado está a la puerta. O sea, la ofrenda por el pecado, la oportunidad del arrepentimiento está a la puerta. Está en tu decisión querer dar esa ofrenda o no. Amén. Y bueno, es eso lo que quería compartir con ustedes. El Señor nos da una nueva oportunidad para no solo agradecer por su obra, sino también para arrepentirnos cada día, para seguir cambiando cada día. Amén. Y que sea Él como protagonista principal y su Espíritu Santo para obrar en nuestra tierra, en nuestro cuerpo. Amén. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Amén.